Que después de los 35 años el ovocito se puede considerar mayor o viejo en términos médicos, y eso puede aumentar el riesgo de alteraciones genéticas. Ya piensas tener niños, es muy importante hablar con tu pareja. Oye, ¿qué enfermedades hay en tu familia? Que uno no pregunta. ¿Cómo que sí, sí? No, pues sí, en tu familia hay casos de Alzheimer, no hay casos de Alzheimer, diabetes, hipertensión, porque todo eso se lo vas a transmitir. Bienvenidos a Salud de Pies a Cabeza, un espacio creado por Plan Seguro, donde cuidamos lo más valioso de tu vida. En cada episodio, hablaremos sobre temas que te ayudarán a cuidar tu bienestar. Gracias por acompañarnos. Ser mamá después de los 35, ¿cómo prepararte? Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Salud de Pies a Cabeza. Gracias por acompañarnos. Les pido por favor que le den a la campanita, que nos sigan, que nos compartan de qué temas quieren que hablemos. Y justamente el día de hoy vamos a aprovechar este marco del 10 de mayo para hablar acerca de ser mamá después de los 35 años, cómo debes de prepararte, a qué riesgos uno está expuesto. Y es que ahora las mamás, o las que quieren ser mamás, deciden serlo a edades un poco más avanzadas y tienen algunas complicaciones, pero bueno, no se preocupen que aquí lo vamos a hablar. Entonces, bueno, pues obviamente como siempre me gusta darles datos duros para que comprendamos de dónde viene este tema y por qué es tan importante pues el escucharlo. Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el embarazo después de los 35 años aumenta el riesgo de alteraciones genéticas en el feto como síndrome de Down, que es el más común. Asimismo, también datos publicados en Ginecología y Obstetricia de México señalan que la incidencia de preeclampsia en primigestas, que es el primer embarazo mayores de 35 años, es del 23.3% frente al 7% registrado en mujeres que son más jóvenes. Y otro dato más, por parte del ISSSTE, estima que casi el 50% de las mujeres embarazadas en el país presentan alto riesgo obstétrico, cifra que incluye complicaciones asociadas a la edad materna avanzada. Entonces, bueno, pues obviamente para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy dos especialistas y ahorita les voy a explicar por qué dos. Pero déjenme comenzar para presentarles a la doctora Araceli Niño, especialista en ginecología y obstetricia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos y déjame presentarte, por favor. Ella es la doctora Araceli Niño, es egresada de la Universidad La Salle y cuenta con un diplomado en colposcopía y estudios en alta dirección de hospitales. Además, su trayectoria también está respaldada por su participación activa en las asociaciones más importantes del sector, entre las que destacan la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Mexicana de Colposcopía, el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOG. Muchas gracias. La agradecida soy yo. Bueno, pues doctora, vamos a empezar, si te parece bien. Porque justamente lo que platicaba en un inicio, ¿no? Hoy las mujeres toman la decisión de no ser mamás, ¿no? Y está muy bien. Y hay personas que también se dedican como pues a otras cosas, ¿no? A ser emprendedoras, a trabajar un poquito más. Y entonces en etapas ya más avanzadas, pues deciden ser mamás, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿qué cosas son importantes considerar cuando se toma la decisión de ser mamá después de los 35 años? Esta etapa es muy importante porque es de los proyectos más importantes para una mujer. En la actualidad, las mujeres hemos pospuesto la maternidad después de los estudios, después de lograr un buen trabajo, de tal forma que al dar los 35 años nos damos cuenta que no nos hemos embarazado y queremos hacerlo. La edad mayor de 35 años es un factor de riesgo que nos indica a los médicos generales y a los ginecólogos que tenemos que tener un mayor seguimiento y una evaluación mejor en la paciente femenina, ya que después de los 35 años puede haber enfermedades como presión alta,
antes del embarazo, diabetes antes del embarazo, enfermedades de la tiroides como hipotiroidismo, hipertiroidismo, algunas enfermedades autoinmunes, por lo cual recomendamos que acudan siempre con su médico ginecólogo para hacer una evaluación del estado de salud que guarda la mujer en ese momento, Ok. para que si todo está perfecto, le demos luz verde y busquen el embarazo. Y en caso de tener alguna alteración, se corrija, se mejoren sus condiciones para lograr un buen embarazo. El embarazo después de los 35 años puede ser espontáneo o puede ser con ayuda de biología de la reproducción, Ajá. o en su caso puede una mujer decidir no embarazarse, pero debe de tener claro qué es lo que quiere para su proyecto de vida. Ok, y con base en ello, pues prevenir y cuidarse, ¿no? Em, pero ¿por qué es así? O sea, ¿cuáles son los cambios que presenta el cuerpo de una mujer después de los 35 que dificultan o ponen en riesgo un embarazo? La edad equivaldría a un kilometraje, entonces el cuerpo ya Ok. está desgastado. El aparato reproductor en el que contamos en los ovarios con unas células que se encargan de lograr el embarazo que se llaman óvulos, Ajá. nacemos nosotros con ellos. No se van formando a la par con la edad, sino ya nacemos con determinado número de ovocitos y el cuerpo madura 1 o 2 ovocitos para lograr el embarazo. Digamos que después de los 35 años el ovocito se puede considerar mayor o viejo en términos médicos, Ujú. y eso puede aumentar el riesgo de alteraciones genéticas. Aunque es importante que la mujer se cuide desde el punto de vista de alimentación, o sea, si va a embarazarse, que considere que puede subir 10 kilos o hasta 20 kilos después del embarazo, antojos. exacto, por lo que la alimentación es básica. Ejercicio será muy importante que se mantenga activa hasta la semana 32, 36 en caso de no tener ninguna contraindicación médica, Ok. y de tomar suplementos alimenticios antes del embarazo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues por eso es bien importante que lleguemos con un estado de salud óptimo, ¿no? Lo mejor posible, precisamente para mitigar todos estos riesgos, ¿no? Y que pues también tanto la mamá como el bebé pues estén bien durante toda la gestación, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos? O sea, al final ya vimos que pues el cuerpo tiene que llegar sano. ¿Qué pasa? El por qué no tenemos ya tantos óvulos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los riesgos? O sea, ok, me embarazo, ¿a qué estoy expuesta tanto yo como mujer como mi bebé? Perfecto. La edad ideal para embarazos es entre los 25 y 35 años. Sí. Antes de los 25 tiene sus riesgos, y después de los 35 tiene unos riesgos. Sí. Durante el embarazo, en mujeres de más de 35 años se puede acompañar de alguna enfermedad grave como la preeclampsia, Ujú. que es presión alta durante el embarazo, que se presenta después de las 24 semanas y que nunca mejora, siempre va a empeorar y pone en riesgo la vida del producto y de la mama. Ok. Tenemos otra enfermedad como la diabetes gestacional, en donde tenemos que ser más cuidadosos con la alimentación y con la vigilancia de niveles de glucosa, ya que niveles de glucosa superiores pueden causar al principio del desarrollo del embarazo algunas malformaciones. Bien. Checar la tiroides, porque si hay un hipotiroidismo, puede modificar el desarrollo de todo el embarazo en el producto, ya que es muy importante la hormona de la tiroides para el metabolismo, y sabiendo Ujú. que el bebé, pues, bueno, el embrión no tiene una hormona tiroidea a la gestación, se va a ir desarrollando y depende de la mamá. Por eso es muy importante en mujeres que tengan hipotiroidismo, Ujú. que aparte del ginecólogo consulten a su endocrinólogo para estar vigilados que los niveles de tiroides estén normales, Ok. y disminuir riesgos. Muy bien. ¿Qué pasa con el síndrome de Down y espalda bífida? Sí se llama así, ¿no? Exacto. La enfermedad, entonces, o la malformación, no sé cuál es el término correcto, pero estos también son riesgos propios de embarazarse a una edad avanzada. El riesgo de
de espina bífida o defectos del tubo neural están presentes en todas las edades, en todas las mujeres, y en México principalmente se ha visto que hay una deficiencia de una enzima que activa el ácido fólico. Okay. Entonces, si tenemos esa deficiencia, la tenemos que cubrir con un medicamento que se llama metilfolato, que es un ácido fólico activo. Ya. Y tenemos que tener el antecedente de tomarlo antes del embarazo, Sí. para tener una buena reserva. Cuando nosotros en todos los embarazos o investigamos cómo está el desarrollo del tubo neural, normalmente se hace un estudio de ultrasonido y marcadores genéticos para identificar cómo está el conducto del tubo neural, si está normal, si está alterado, para valorar otros estudios extras, principalmente. Muy bien, espalda bífida, es espina bífida, ese es el término correcto. O defectos del tubo neural, que es el término médico correcto. Ok, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Muy bien. Y justamente mencionabas algo de genética. Y precisamente nos acompaña la doctora Juana Inés Navarrete Martínez. Ella es médica cirujana por la UNAM y especialista en genética clínica, con formación en México y en Estados Unidos, con enfoque en errores innatos del metabolismo y diagnóstico prenatal. Cuenta con más de 35 años de trayectoria profesional, gran parte de ellos en Pemex, donde desarrolló e impulsó programas de genética clínica. Paralelamente, ha tenido una sólida carrera académica en la Facultad de Medicina de la UNAM también, donde ha sido profesora desde 1980 y actualmente coordina el área de genética. Es expresidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana y miembro de la American Society of Human Genetics. Además, es considerada pionera del tamiz neonatal ampliado en México. Muchas gracias. Muchísima experiencia, gracias por estar con nosotros y acompañar también a la doctora. ¿Y por qué la invitamos? Dirán, bueno, pero ya la ginecóloga nos está explicando. Pues porque es bien importante que tengamos la información de genética y porque hay muchas cosas que se pueden prevenir o saber, ¿no? Incluso antes de embarazarse, y que se pueden corregir genéticamente, también con el apoyo de pues la ginecóloga, para que pues todo salga bien y lo mejor posible. ¿Es así? Así es, así es. Muy bien, pues bienvenida. Pues muchas gracias. Y bueno, pues ahora quiero preguntarte, aprovechando tu presencia, que pues muchas veces pensamos justamente en solamente la consulta de ginecología, ¿no? Pero ¿qué pasa con la genética? También es bien importante, ¿sí o no? Sí, ¿qué te voy a decir? Claro que sí. Muy bien. Sí, porque aquí cuenta mucho lo que decía. Bueno, vamos a referirnos especialmente, vamos a hablar un poquito del grupo y ya luego en general de las mujeres mayores que se embarazan mayores de 35 años. ¿Qué riesgos tienen desde el punto de vista genético? Ya nos hizo favor aquí la doctora Araceli de hablarnos de todos los riesgos ginecológicos, pero ¿qué riesgo tiene una madre? Bueno, lo que ella ya explicaba, efectivamente, nosotros nacemos con determinado número de células que se llaman ovogonias. Ya con las que naces no vas a hacer nuevas. Con ese mismo número, cuando se te acaban, ya viene la menopausia. Entonces, una cada mes o a veces dos. Y cuando se te acaban, ya ya no vas a producir más de esas células. Pero esas células vienen en estado prematuro, no vienen en estado completo para que puedan ser fecundadas y ya no ovocitos. Okay. Ahí están esperando su turno, te toca a ti, cada mes, periodo. cada periodo. Pero lo que pasa es que ¿qué encontramos dentro de ellas? Pues están los cromosomas, están las células que forman está la cromatida y forman una división de los cromosomas y se va dividiendo para completar y formar uno. Entonces a veces llevan demasiado tiempo juntos y sucede una cosa que se llama asociación de satélites y se pega uno con el otro. Okay. Sucede más en los que tienen satélites, que son los 21, son los 14, pero más los 21, y entonces tienen un riesgo de que en vez de que sea un ovocito o una célula reproductora con 23 cromosomas para unirse a un espermatozoide de 23 y tener un niño de 46 cromosomas, que es el número que tenemos la especie humana, cada especie tiene un número, nosotros somos 46, se viene un cromosoma extra.
Y entonces ahí es cuando viene la trisomía, ¿no? Pues la más frecuente es la 21, pero también hay trisomía 13, trisomía 18, trisomía de cromosomas sexuales. Puede ser una mujer 3X, que puede tener o no alteraciones después de la menstruación, en su vida reproductiva, o el Ok. XXY, que va a ser un varón con infertilidad, porque no produce espermatozoides maturos. Entonces son muchos los riesgos de las trisomías por edad Ujú. materna avanzada, aunque es mayor el riesgo, eso no te quita que puede haber algún accidente antes, pero el riesgo aumenta conforme aumenta la edad de la mujer. Ok, muy bien. ¿Y qué estudios son importantes o que se deben de considerar hablando genéticamente? Bueno, mira, es muy importante antes cuando ya piensas tener niños, es muy importante hablar con tu pareja. Oye, ¿qué enfermedades hay en tu familia? Que uno no pregunta. ¿Cómo que sí, sí? No, pues sí, en tu familia hay casos de Alzheimer, no hay casos de Alzheimer, diabetes, hipertensión, porque todo eso se lo vas a transmitir. Claro Ok. que influye mucho, como dice la doctora, el medio ambiente también. Se llama herencia multifactorial. Depende de la cantidad de genes que heredas para una enfermedad. Si tienes muchos antecedentes diabéticos por parte de tu papá y de tu mamá, pues tienes una carga para genes de diabetes enorme. Entonces, ¿de qué va a depender que se exprese o no? Pues mucho tu estilo de vida. Te tienes que cuidar mucho más que una persona que no tiene esa carga de diabetes, esa carga de genes para diabetes o para hipertensión. Entonces, es muy importante primero averiguar antecedentes. Ya que estás embarazada, ir como siempre con tu ginecólogo. Tu ginecólogo te va a indicar todas las pruebas correctas y ellos tienen una prueba que generalmente no es invasiva, ¿no? Que es la del triple marcador, en la que te da si el feto tiene, por ejemplo, las alfa-fetoproteínas altas, que puede ser que pueda con algún defecto de cierre del tubo neural, ¿no? Que el tubo Ujú. neural se debe cerrar el neuroporo anterior, 26 y 28 días, ahí es cuando se producen las alteraciones. Si no se cierra, ¿qué pasa? Pues si no se cierra abajo, puede venir espina bífida, o un poquito más arriba, un mielomeningocele, o hasta arriba, son niños que nacen con anencefalia, que pues ya como explicaba la doctora, tenemos Sí. mucho más alta que en otras poblaciones, porque tenemos una mutación en un gen que produce esa proteína para hacer el ácido fólico. Entonces, ¿cuál es el remedio? Tu ginecólogo te lo indicará, te da ácido fólico durante el embarazo. Si el ginecólogo ve que viene con alguna alteración, él ya le sugerirá ir con el genetista para hacer algunas pruebas. Puede ser, es la aminocentesis es más invasiva, entonces, o prueba la de DNA fetal, aunque ya en Sí. ese caso sí vale la pena hacerla porque ya salió una alteración. Y sabemos cómo, ese nos va a indicar cómo viene el feto. Aunque es invasiva, pero es menos cara, es la de cromosomas, y ahí te dice si viene con cromosomas normales, o de más, o de menos, o si va a ser niño o niña. Ok. Pero solo con indicación, cuando viene alterada, por tu ginecólogo. Entonces Ok. es cuando no avispan. Perfecto. Pero fíjense la importancia, o sea, cuando yo me embaracé hace 12 años, ni por aquí me pasaba la parte de que nos pudiera acompañar alguien de genética, ¿no? Ahora es bien importante y es justo lo que platicábamos fuera de cámaras, ¿no? Que pues sí nos acompaña, por supuesto, la doctora Araceli, que es la ginecóloga, y ella es la que decide, ¿no? De acuerdo a cómo vea la salud de la paciente, si debe o no de tener una consulta con la doctora de genética, ¿no? Yo pensaba que más bien lo de genética era más de laboratorio, ¿no? De biología, ¿no? Pero no que acompañara en todo este camino de gestación para las personas que tienen alguna inconsistencia o que presentan algún riesgo, ¿no? Fíjense lo importante que es esto. Y es que, claro, o sea, yo tengo una amiga que les platicaba que vivió su embarazo pues mal, la verdad la pasó mal porque decidió embarazarse a los 40 años y tenía un riesgo y desde un inicio le dijeron seguramente tu bebé trae síndrome de Down, no saben cómo la pasó y no se quiso hacer un estudio de genética porque era muy invasivo y había un riesgo de pérdida del bebé. Por lo que entiendo, hoy pues es más difícil que esto pase, ¿no? Pero ¿por qué la tienen que pasar así si justamente puede haber un acompañamiento de genética que desde un inicio nos da información certera, ¿no? De lo que está pasando o no está pasando y poder disfrutarlo al máximo o pues tomar a cabo las instrucciones o recomendaciones de la ginecóloga y de la genetista.
Genetista se llama. Sí, es médico genetista, así es. Muy bien, perfecto. O Para médica hablarlos- genetista, porque ahorita en ese caso, pero también hay muchos, pero no solo vemos estos casos del embarazo, vemos muchos otros casos de enfermedades raras, de niños que nacen con malformaciones, de niños que nacen con alteraciones del tamiz, ¿no? Entonces, muchas veces empieza en la familia con algún tipo de Parkinson, de ataxia, y averiguas y resulta que hay mucho más en la familia. Entonces vemos todos los casos que tengan que ver con alteraciones en los genes, Ok, son los que vemos nosotros, los médicos especialistas en genes. muy bien. Y de entrada si es niño o niña, ¿no? Genéticamente. Exacto, sí, bueno, claro. Muy bien. Bueno, ya hablamos de todo lo que uno debe de saber antes. Claro. Pero ya uno ya está embarazada, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el seguimiento y monitoreo tanto de la mamá como del bebé? ¿Qué información se necesita, por ejemplo, en un ultrasonido inicial para evaluar la salud del embarazo, del bebé y de la mamá? Muy bien. Primero es confirmar que esté en embarazo. Bueno, Bien. sí, ¿verdad? Y para nosotros como médicos es importante confirmar que el embarazo esté dentro del útero, porque hay embarazos fuera del útero que se llaman extrauterino y pueden poner la vida de la madre en riesgo. Entonces, para nosotros la primera consulta es confirmar que esté embarazada y el embarazo esté en el útero. A partir de ahí, nosotros recomendamos a la paciente entre la semana 11 y la semana 13 hacer un estudio que se llama de primer trimestre, en donde se realizan unos estudios en sangre que se llaman marcadores del primer trimestre y nos van a marcar solamente el riesgo. No me va a confirmar si el resultado, el producto viene o no con una enfermedad. Solamente me marca el riesgo. El riesgo que tiene esta paciente es 1 en 1000 o 1 en 100. Entonces me califica solamente el riesgo y me da indicaciones para que yo pueda seguir vigilando o complementando estudios. En esa misma semana se realiza un ultrasonido del primer trimestre, que es muy conocida por todas nuestras pacientes mexicanas, en donde observamos y medimos el pliegue nucal, Ajá. que tiene como objetivo descartar enfermedades del tubo neural, identificar el hueso nasal, que es muy importante para descartar algunas malformaciones principalmente, y evaluar el estudio de laboratorio de la salud materna para checar que la glucosa de la mamá está bien, que no tenga infecciones de transmisión sexual, que no tenga rubiola en ese momento, toxoplasmos, citomegalovirus, herpes, descartar enfermedades de transmisión sexual y complementar toda la evaluación de la salud materna y fetal. Ok, perfecto. En el último trimestre, porque yo entiendo que en el primer trimestre es cuando se puede detectar este tipo de cosas y se pueden hacer acciones pues mucho más prontas, ¿no? Y que generen mejores resultados. ¿Qué pasa en el último trimestre? ¿Hay forma de poder corregir algo? Dependería. El objetivo de nosotros como médicos es acompañar a la paciente en su embarazo, haciendo algunos estudios para valorar riesgos y diagnósticos. Y en caso de ser manejables o que podamos disminuir el riesgo o controlar síntomas o enfermedades, hacerlo, ya sea desde el punto de vista gineco-obstétrico, acompañado de endocrinología, de genética o de alguna otra especialidad. Ok, perfecto. Durante cada etapa del embarazo, ¿qué cambios o síntomas suelen ser completamente normales y cuáles sí amerita revisarse? Muy bien. Aquí será... Cada cuerpo de la mujer es diferente, entonces será muy importante identificar cuáles son los síntomas del inicio del embarazo, que es la náusea, el vómito, dentro de lo mencionado tolerado, porque llega a haber algo que se llama hiperemesis gravídica, que es un vómito y náusea exagerada que le impide a la paciente comer, hidratarse y tenemos que hospitalizarla para hidratarla y disminuir y controlar la náusea. Ok.
Otros datos que le damos a la paciente de alarma son si tienes un video de oídos, ve lucecitas, el bebé no se mueve, hay salida de líquido, salida de sangre. Llamarle al médico solamente para informarle que va a urgencias, camino para ser evaluado. Ok. Entonces, tome nota. Un dolor de cabeza fuerte, por ejemplo, casi migraña, ¿es un síntoma de peligro o no? Siempre tiene que ser valorado. Okay. Porque normalmente en el primer trimestre a la paciente en embarazo se le baja un poquito su presión y puede haber un dolor de cabeza causado por deshidratación. Pero también en el embarazo hay una enfermedad que se llama preeclampsia, que se caracteriza por presentar una cefalea intensa, aparte de problemas de coagulación o demás. Entonces, siempre el mensaje más importante es que a cualquier síntoma acuda a valorarse con su médico, ya sea en su consulta prenatal mensual o adelante su cita para que se valore el síntoma. Ok, muy bien. Bueno, pues normalmente en estos episodios de Salud de Pies a Cabeza damos tips saludables y me gustaría que cada una de ustedes nos pudiera dar a la audiencia cuáles serían estos tips relevantes que ustedes recomiendan para las mujeres mayores de 35 que quieren embarazarse o que incluso están embarazadas. Claro, pues yo recomendaría obviamente acudir con su ginecólogo, que se hicieran el monitoreo de pruebas para niños con algún problema, porque por el riesgo, digo, pruebas primero no invasivas, ya después si amerita y sale alguna alteración, hacerse ya pruebas ya sea amniocentesis o prueba de DNA fetal, ¿no? Sí. ADN fetal, para que tengan una mayor tranquilidad durante su embarazo. Desde el punto, eso en cuanto a riesgos genéticos, ¿no? De alteraciones cromosómicas o defectos de cierre de tubo neural. Esa sería una. Y ya después obviamente que se controle todo el embarazo con su ginecólogo y al momento de nacer el bebé, pues que lo revise muy bien por un pediatra y a la mínima alteración que encuentre, pues sí llamar a un médico genetista para descartar alguna alteración genética y muy importante, tomarse el tamiz neonatal, porque ahí vamos a ver muchas enfermedades que todavía no se manifiestan, pero es que se van a manifestar o en los primeros días de vida o a lo largo, en los primeros años, y van a causar un daño irreversible, como ceguera, sordera, retraso en el desarrollo psicomotor, y que con el tamiz se pueden evitar y llevar una vida normalizada. Ok, sí. Muy bien. Muy bien. Las recomendaciones o los tips que desde el punto de vista gineco-obstétrico serían: la alimentación es el 80% de la salud, entonces cuidar una alimentación en una ciudad que se vive muy rápido, el ejercicio es parte importante, los suplementos en caso de decidir antes del embarazo que se va a desear un embarazo, evaluación del estado de salud de la mujer, saber que está mi cuerpo perfecto para poder apoyar al desarrollo a un nuevo ser que se desarrolle perfectamente, porque el objetivo es mamá y bebé sanos en casa. Sí, muy bien. Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues recuerden que con Plan Seguro, pues también tienen todas estas consultas con especialistas para poder llevar a cabo, pues desde que preparan embarazarse, todo el seguimiento hasta el nacimiento de su bebé, tanto para estudios como videoconsultas, consultas con especialistas, en fin, toda la protección que ustedes necesitan para que tanto ustedes como sus bebés estén lo mejor posible. No se olviden de seguirnos, coméntenos si les gustó o no les gustó, qué quieren que hablemos la próxima vez, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Se les agradezco gracias a mucho. ti por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Bye.